Hay un virus que ha sido más letal que el COVID o el ébola y se llama la individualización. La individualización es el proceso por el cual cada persona se convierte en el arquitecto de su propia identidad, su propósito y de su propio bienestar. Y se convirtió en el virus más silencioso de nuestra civilización, y no porque mate cuerpos, sino porque vacía el alma colectiva. Este virus afectó a todas las generaciones en distintos momentos, con distintas dosis. Por eso hoy, cuando 5 generaciones se sientan en la misma junta de trabajo, no solo chocan sus diferentes culturas, sino que chocan diferentes síntomas de una misma enfermedad. Entonces, no estamos ante generaciones que no se entienden. Estamos ante generaciones que fueron heridas por el mismo sistema, en diferentes momentos y de formas distintas. Wow, Mau, me encantó tu introducción. Me la fumé duro, ¿ah? Estuvo filosófica, potente, pero me gustó. Al punto. Ahora sí compré de la cara, Sof. Me encantó. Y pues bueno, bienvenidos al episodio 2 del Elefante en la Sala. Yo soy Sofi. Y yo soy Mau. Y bueno, ¿cuál va a ser el elefante de hoy, Sof? Pues bueno, las organizaciones saben que tienen 5 generaciones conviviendo en la misma sala de juntas. Y si lo saben, han hecho algo para realmente atender sus necesidades. No lo sé. Yo pensaría que la respuesta más honesta es que tal vez no. ¿Y cuántas empresas en este momento tienen 5 generaciones trabajando y no han diseñado absolutamente nada para que funcione? Sí, la verdad es que porque durante décadas el modelo fue simple, o sea, entra joven, sé exitoso, asciende, jubílate y vámonos, se acabó tu vida. Pero la realidad es que ya todo este concepto, toda esta teoría y todo este flujo ya está roto y nadie nos avisó. Ese es el gran problema, Sof. Y bueno, justamente hoy tenemos estas 5 generaciones que les queremos platicar. Tenemos a los boomers, que van entre 61 y 79 años. Son los que establecieron el orden actual y que no se quieren ir. Ay, tengo un dato perturbador, dices tú. Que porque fíjate que los 3 hombres más poderosos del planeta, que hoy toman las decisiones que definen el rumbo del mundo, son boomers y no se quieren ir. O sea, ahí están los 3, ¿no? Y ustedes ya saben a quién nos referimos: a nuestro querido Donald Trump, al cual le mandamos saludos, que es fanático del elefante en la sala. Vladimir Putin. Obvio. Obvio. Vladimir Putin. Y por si fuera poco, también el chinito que se llama Xi Jinping, si así lo pronuncié bien. Entonces, sí, está cañón. Por ejemplo, Donald Trump tiene, creo que 79 años, el cuate. Y Vladimir Putin tiene 73, me parece. Y el chinito creo que 72. Sí. Pero ya están betabeles, ¿eh? Están aferrados. Ya, o sea, estos cuates ya van de salida, ¿no? Bueno, pero no se quieren ir. No se quieren ir y siguen tomando decisiones importantes. Totalmente. Híjole, ya hablaremos más de todos estos rollos. Pero, ¿qué pasa con los X, por ejemplo? La generación X, que está más o menos entre los 45 y 60 años. Los 60 años. Son el sándwich del poder. Oh, sí. Al ratito vamos a hablar un poquito más de ellos. Sí. Y son la famosa generación silenciosa. La generación silenciosa. Creo que esa generación es la de mis padres. Yo pensé que mis papás eran... No es cierto. No, tus papás son boomers. Mis papás son boomers. Porque mis papás tienen 63 y 62, si no me equivoco. Sí, mi mamá también es boomer. Se van a infartar. Sí, se van a infartar. Muy bien. Luego tenemos a los millennials. A nosotros. ¿Qué están haciendo los millennials, Mau? Están haciendo podcast. Obviamente, obvio. Pero bueno, los millennials van entre los 29 y 44 años. Ya estamos grandecitos. Sí, ya. La generación, dicen, la más educada, pero que se sigue preguntando si esto valió la pena. Sí, híjole, ya cada uno va teniendo sus particularidades y vamos a tratar de irlas resolviendo todas, aunque la neta aquí a mí me da que incluso puede ser un programa hasta para de más de un episodio. Sí, definitivamente creo que
podríamos retomar varios puntos importantes en otros capítulos, Mao, sobre este tema de generaciones. Oye, ¿y los Z? ¿Qué onda con los Z? Los Zetas van de los 13 a los 28 años. Uh-huh. Son la famosa generación que pone límites. Ay, sí. Pero bueno, ya 28 años, es que ese es el... 13 a 28 años, ya llevan bastante tiempo en el campo laboral y seguimos arrastrando quejas, seguimos arrastrando la misma sistemática sin que se adapte a que ya existe esta generación y que ya lleva varios años. Ya, o sea, desde que entró al mercado laboral ya tiene sus pares de años. Y bueno, pues ya 28 años ya alcanzan la fruta en medio de la mesa. Así que, bueno, que a propósito, otro dato. Para 2030 se estima que representen el 35% de la población económicamente activa. Y por último tenemos a la generación alfa, que va de los 0 a los 12 años y pues bueno, son la generación que está en la puerta. 5 años van a estar empezando a entrar en las organizaciones y pues tenemos que estar preparados para eso. Sí, y la verdad es que este tema de hacer que diversas generaciones trabajen juntas no es un problema de recursos humanos, no es un problema de la organización, no es un problema de los directores generales ni de los inversionistas. Yo diría que es un problema de civilización. Y para entenderlo, a mí la verdad es que me gustaría justo abordarlo desde un filósofo francés que lo predijo hace más de 40 años y que hoy lo estamos viviendo. Entonces, quiero platicarte de este autor que a mí en lo particular me gusta mucho. Y fue un libro que un amigo me recomendó porque hizo su tesis basado en él. Entonces, cuando me dijo, güey, ¿sabes qué? Léete este libro. Y cuando lo empecé a leer las primeras páginas, me voló la cabeza y dije, wow, what the fuck, ¿qué estoy leyendo? Y hablo del mismísimo Gilles Lipovetsky y de su libro La Era del Vacío. Y particularmente Gilles Lipovetsky en La Era del Vacío no habla de generaciones, pero habla de un concepto que yo mencionaba al inicio que tiene que ver con la individualización. Y ya lo veníamos hablando, es decir, empezar a generar en las personas la capacidad de que sean ellos los responsables de generar su propia identidad, su propio propósito y su propio bienestar. Entonces, dice Lipovetsky, a nivel concepto suena liberador y es hacia donde queremos ir todos buscando la libertad, hasta que dejó de serlo y se fue por la tangente y hoy se ha convertido en otra cosa. Y cuéntame, mam, ¿por qué dejó de serlo? Porque cuando se trata de ti mismo, es decir, del yo, se convierte en un único proyecto posible. Es decir, las comunidades se disuelven. Y creo que lo hablaba en el otro capítulo. Yo tengo un concepto que me gusta llamar que cada persona es un universo. Y el problema de que cada persona sea un universo es que yo quiero que mi universo también sea tu universo. Y tú quieres que tu universo sea el universo de todos los demás. Claro. Ahí es donde entra el concepto de la individualización y se ve en muchos casos porque te da esta sensación de que todo es provisional, todo es efímero, que nada es duradero y por eso, por ejemplo, hay esta ansiedad existencial en las diversas generaciones. Ya lo vamos a ir hablando y desarrollando porque hay un concepto que me encanta, que es la hiperconectividad, que tiene que ver con que todos los días que scrolleo en Instagram veo vidas perfectas, veo dietas perfectas, veo grandes músculos, veo viajes, veo dinero y lo único que me hace sentir es ansiedad de no tenerlo, de no estar ahí, ¿no? Me da FOMO, dice la chaviza, ¿no? O sea, los millennials viven en burnout en sus chambas y los centennials pues viven la soledad. Sí, ¿sabes qué es otra cosa muy interesante, Mau? Que este vacío afecta a todas las generaciones. No es algo reciente, no es algo que se detonó a partir de redes sociales o de la tecnología. Los boomers tienen su propio vacío, la generación X tiene su propio vacío y así cada una de ellas lo ha ido viviendo a diferentes tiempos y justamente eso es lo complejo en las organizaciones cuando no pueden lidiar con estas diferentes heridas que está sufriendo cada una de las generaciones. Sí, y la neta, por ejemplo, es que los boomers
pues ya lo están viviendo en su vejez. Y por ahí dice un libro que a mí también me encanta, el peor enemigo del ser humano es la vejez. Entonces, ¿por qué? Porque construyeron un sistema que dejaron su legado para nosotros y es este mismo sistema que los está votando. Y entonces por eso hoy encontramos tanta propaganda en LinkedIn o en Instagram en donde dice, contrata a gente mayor de 60 años. Porque el mismo sistema los está votando, ¿no? O la generación X que lo ha vivido en silencio de no levantar las manos cuando algo no les parecía y aprendieron a sobrevivir solos. Y los millennials que están viviendo de promesas rotas, de cosas que no se cumplieron. Y otro que tiene que ver con los Zetas que nacieron ya dentro de la maleza. Y aquí yo quería hacer un paréntesis porque esto me hace recordar un documental que hace tiempo vimos y que está en YouTube y se los queremos recomendar, ahorita se los vamos a poner aquí abajo, que se llama La teoría del amor según los suecos. Está buenísimo, ¿te acuerdas de ese? Está muy bueno, pero sí te mueve bastante. Dura 1 hora, pero esa es 1 hora que, no manches, te vas para atrás. Y en síntesis, habla de que en los años 70 la sociedad sueca, el gobierno sueco dijo, queremos hacernos mucho más independientes, queremos hacer que cada una de las personas viva su propia libertad. ¿Qué hace? Algo radical que en ese momento dije, wow, qué padre, pero disolvió el núcleo familiar. Es decir, que los niños de 11 años dejaran de depender de sus padres para ir a la escuela, para hacerse de comer, y quizá con el tema del dinero, pues el sistema educativo aportaba ese dinero para que los niños siempre tuvieran algo que comer. Entonces, ¿qué fue lo bueno? Sí lograron su independencia, esta individualización de la que habla Lipovetsky, y fueron... Y su libertad, o sea, porque al final era lo que estaba buscando. Querían la libertad. Querían la libertad, pero al final también genera otros, déjame decirle, traumas, sí. Porque al final son una sociedad súper individualista, muy solas. Y en una crisis total de comunidad. De comunidad, de conexiones. Y hay una parte del documental que me rompió la cabeza, porque se supone que en el gobierno sueco hay un departamento especial que se dedica a buscar a familiares de personas que fueron encontradas muertas en sus departamentos, en total soledad. Y después de 9 meses, nadie se había dado cuenta que había alguien muerto ahí. A mí eso también fue de lo que más me voló la cabeza, fue de lo que se me hizo más, digamos que complejo y difícil. Y más para nosotros que somos mexicanos, que vivimos en una cultura latina en donde el núcleo familiar termina siendo algo muy, muy importante. El hecho de que pues no le llames nunca a tu mamá, no le llames nunca a tu hermano, que tus hijos no te busquen, que no vayas a comer con ellos cada domingo. Uh-huh. O sea, al final es algo súper complejo, pero habla de que sí. No necesitas a nadie. Digo, es un tema complejo porque también te da libertad, te quita choques con la sociedad al no estar en esta interacción todo el tiempo, pero también te vuelve, pues, solitario. Sí, y la realidad es esa. Digo, a nosotros, por supuesto que cuando nosotros como latinos vimos ese programa, por ejemplo, ¿en qué cabeza cabe no visitar a tus papás? ¿No? Pero en realidad para ellos es muy normal. Y ya, por eso insisto que este episodio nos puede llevar así hasta como que muchos más programas, ¿no? Porque hay otra teoría que dice que entre más fríos son los países, o sea, más hacia el norte están, pues más carencias de vínculos afectivos hay, etcétera, ¿no? Que hacia abajo los latinos, que nos gusta la rumba y la salsa. Oye, pero vamos a debatir un poco. O sea, creo que el debate central de este programa es ¿generación de cristal o sistema roto? Mira, es complejo, pero quiero empezar diciendo que el hecho de que haya choques generacionales es algo muy, muy, muy natural.
naturalmente nosotros nos vamos a contraponer a los gustos de nuestros padres, a las formas de hacer X cosa de nuestros padres. Y eso nos va a permitir como sociedad seguir evolucionando. Entonces nos ha hecho evolucionar en temas de música, nos ha hecho evolucionar en temas de arte, en moda. Siempre tu papá dice, ay, ahora ¿por qué te vistes así? Ah, sí. Pero pues realmente es esta libre expresión y esta forma de identificarnos como generación. Y creo que es muy natural y está bien. El problema es cuando hay que empezar a convivir entre las generaciones. Sí. Y ahí es donde entra un choque fuerte. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que les digan generación de cristal, porque al final la misma generación X, los mismos boomers, son los que han hecho a la generación Z como son. Sí, hay una controversia. Yo también he sido llamado generación de cristal. ¿Tú también? Sí, claro. Pues es que Mauricio, mis emociones a flote. muy quejoso. ¿No? Muy quejoso. Y es que es eso, mira. ¿De dónde viene todo el tema de... ¿De dónde viene todo el tema de de todo de esta broma de la generación de cristal? O sea, y lo dicen los datos. Y lo investigamos un poco en los datos que te da Deloitte, que te da Gartner, que te da todas estas empresas que hacen también ciertos estudios de investigación, pero prácticamente dicen, el 40% de los Gen Z sienten estrés la mayor parte del tiempo. El 40% de los Gen Z sienten estrés la mayor parte del tiempo. Y que el 50% podrían rechazar una asignación laboral si se violan sus derechos. Esto me acuerda el caso de Google cuando... renunció muchísima gente cuando Google empezó a hacer inversiones en temas militares. Entonces dijeron, no, eso, yo no entré aquí a trabajar a Google por eso, ¿no? Pero entonces aquí la pregunta es, ¿esto es cristal? ¿O ellos tienen la claridad que nosotros no tuvimos? Qué fuerte, porque mira, la generación X justamente uno de sus principales características, como lo decía al principio, es la generación silenciosa. Entonces es la generación que sufrió en silencio, que no se quejaba, que salía tarde, súper, digamos que no se cambiaba de trabajo, así te explotaran el mismo trabajo, ¿no? Súper leales. Y pues al final... Creo que esta represión la ve la Gen Z y se da cuenta que no quiere replicarla. Uh-huh. Y se da cuenta de todo el daño que le hizo a las generaciones anteriores y simplemente está poniendo el límite porque no quiere replicar esta misma historia. Sí, y porque también las generaciones previas, algo que ha pasado curiosamente... y no sé si a ti o a cercanos le han pasado, es que, por ejemplo, papás boomers, papás X y papás millennials, el concepto que tienen de la educación infantil es, no vas a sufrir lo que yo sufrí. Totalmente. Entonces, en ese sentido, el de no te voy a hacer sufrir lo que yo sufrí, es justo donde también vienen el exceso, ¿no? O sea, yo generación X que viví maltratado, que mi papá nunca me dijo que me quería, que mi mamá no me abrazaba nunca, y versus los alfas o los centennials que hoy viven desbordados de emociones y que yo te quiero, hijo, tú eres el único en esta familia, tú eres el único en el mundo, eres el mejor. Entonces empieza justamente a promover toda esta desvinculación. Por eso hace rato que platicábamos previo al programa, y Sofi me decía, no, güey, es que yo no creo que sea el sistema el que haya hecho eso. Y tienes razón, pero lo que sí creo, Sof, es que fue el sistema el que puso aquí la taza y se fue. Y los responsables de cómo interpretaron esta taza somos nosotros. Entonces, ya, como que estos güeyes dijeron, ahí está la bomba, güey, luego nos vemos. Lo que sí es innegable es que el 74% de los Gen Z priorizan el balance vida-trabajo versus salario. Ya habíamos visto un pequeño indicio en los millennials sobre esta relación, pero los Gen Z lo llevan al límite. Uh-huh. El 70%
valúa su salud mental por encima del dinero. Pues cañón. Y no es que no quieran trabajar, es que se niegan a trabajar igual que sus padres. Pues totalmente. O sea, el otro día leí en un TikTok que Leí en un TikTok que decía, es que los centennials tienen una nueva propuesta de trabajo y es como el disfrute ahora, pague después. Y entonces llegan con la propuesta a la organización y dicen, güey, contrátame, pero déjame vivir mi vida primero. O sea, dame 10 años para echar desmadre, para viajar, para lo que sea. Y a los 30 te lo empiezo a pagar con chamba. Cuando yo lo escuché dije, ay, cabrón, o sea, esta generación de cristal. No, pero la verdad sí es una propuesta disruptiva, la neta, ¿no? Y yo creo que llegamos, Sof, al punto central de la charla. O sea, ¿qué deberían de hacer las organizaciones con todo esto? Este es el tema central. Dentro de poco vamos a tener ya estas 5 generaciones trabajando en un mismo lugar, cada herida de manera distinta por el mismo sistema que provoca esta individualización de la que describe Gilles Bobevsky, y las organizaciones siguen actuando como si esto fuera un problema de onboarding, de, ponles un objetivo compartido y hay que se hagan bolas. Mira, quiero decirte unos datos. Un estudio de Mercer 2024 habla de que la confianza de los empleados en las organizaciones cayó del 80% al 65% en 2 años. Y ¿sabes qué? Te voy a actualizar. Te voy a actualizar ese dato. Hoy 2026, del nuevo reporte de Mercer, del Global Talent Trend, de este track, cayó al 44%. Wow. Y estamos hablando también, y me hace mucho sentido, de toda esta transición post-pandemia, en donde después de pandemia como que respetamos todavía un poquito el equilibrio vida-trabajo, todavía había mucho más home office, y en los últimos 2 años eso se ha ido al carajo. Entonces todos regresamos a como era antes y seguramente de ahí viene muchísimo de la caída en la confianza. Otro dato, Randstad 2026, el 72% de los empleadores ya reconocen que la escala corporativa tradicional está obsoleta. ¿Cómo ves? Está cañón. Y por entonces lo que no está en juego es la retención de las personas, la retención del talento. Eso no es lo que está en juego realmente con todo esto que estamos escuchando, sino la coherencia social con la que gestionamos a nuestras personas, a la sociedad incluso. Si una empresa no puede hacer que 5, 4 generaciones trabajen juntas, no es el problema de recursos humanos, ya lo hablamos. Es señal de que la empresa no tiene una cultura real que apuesta al trabajo integral o intergeneracional, sino que más bien se trata de una política personal. Entonces, yo en lo particular, en mi experiencia, he tenido varios clientes que se han acercado a mí para decirme: tengo un problema generacional en mi empresa porque soy una empresa tan vieja que gente joven no quiere trabajar conmigo. Y también he tenido casos en donde me dicen: es que los centennials no nos escuchan, no nos entienden, quieren hacer lo que sea, no se apegan a las reglas, no se apegan a los KPIs. ¿Qué hago? Y creo que aquí justamente hay que preguntarle a las organizaciones si lo están haciendo desde el punto de vista, como tú decías, superficial, de poner una junta, de poner un taller, de darles un team building, o si realmente están entendiendo sus heridas. Creo que esa es la pregunta. Sí, claro, y más bien incluso yo te diría, si ellos o nosotros, ustedes y ellos, nos estamos haciendo esta pregunta completa, ¿sabes? O sea, si realmente tenemos claras las heridas generacionales. Totalmente. ¿Y qué crees? La verdad es que hay un camino que podemos abordar y no es fácil. Entonces, lo que nos dedicamos, queridos elefantes, nos dedicamos, Sofi y yo, a crear una solución de 3 fases y las cuales les queremos platicar. Sofi. Ya saben que aquí no solo nos quejamos, también les damos soluciones. Entonces, pues bueno,
El futuro no pertenece ni a las nuevas generaciones ni a la gente con experiencia. El futuro depende de que nosotros hagamos que las generaciones puedan trabajar juntas, que tengan buen trabajo en equipo y que lleguen a los objetivos. Sí, o bien orquestadas. Entonces, fase 1, diagnóstico generacional organizacional. Ah, chinga, ¿qué es eso? La propuesta va de 1 a 4 semanas. El objetivo es mapear qué generaciones están interactuando en tu sala de juntas. Lo que decíamos al principio, tengo 2, tengo 3 o tengo las 5 generaciones en mi empresa, en mi sala de juntas. Hay que aplicar un diagnóstico cuantitativo por generación. Hay que hacer entrevistas cualitativas en profundidad para que nos den esta data que necesitamos, qué les gusta, qué les mueve, qué no les gusta, cómo se sienten trabajando con otras generaciones, cómo se llevan con sus jefes. ¿Hay amistad, no hay amistad? ¿Sabes? ¿Qué tan compenetrados están con la organización? También hay que hacer un mapeo de procesos organizacionales donde veamos en qué puntos del proceso estamos teniendo estos, digamos que roces generacionales. Y analicemos los datos de rotación, engagement y desempeño segmentados por generación. Sí, y la verdad es que analizar estos datos nos van a dar insights y clasificaciones. Hoy a lo que nos estamos enfrentando es que si quieres tener una sola solución para atender a las demandas de 5 generaciones, no va a funcionar. Estás lejísimos. Por eso es que es importante entender cuál es el estado actual de toda tu población para saber hacia dónde va. Y la verdad es que es súper fructífero y te vas a divertir un montón. Vas a conocer a todos. Exactamente, vas a conocer a todos y te va a dar grandes insights. Y esto va de 1 a 4 semanas dependiendo del tamaño de tu organización. Depende del tamaño de la organización. Uh-huh. Y vaya, o sea, hay un montón de herramientas, un montón de diagnósticos que puedes sacar para poder hacer este diagnóstico. Usa diferentes herramientas de inteligencia artificial. O sea, por ejemplo, Claude puede ser una buena opción. Ya te había contado que cancelé le voy a hacer una promoción a Claude. No me lo pagó, pero te conté que hice... Pero debería pagarnos. Pero debería promocionar. Cancelé mi suscripción a ChatGPT y la sustituí por Claude. Muy bien. Me va increíble. Me encanta. A mí también me gusta más Claude. Sí. No, ya. Digo, tengo la de ChatGPT porque yo soy aferrada. No he podido dejarlo, pero sí, también tengo Claude. A ver, vamos a hacer una encuesta a ver quién usa, cuáles más usan, ¿no? Porque hay muchas ya. Sí, hay muchísimas. Gemini y Perplexity, esa tú me la recomendaste. Buena, ¿eh? Bueno. Oye, vamos a pasar a la fase número 2, que tiene que ver con el diseño de un ecosistema intergeneracional. Vaya, te puede llevar incluso de 6 a 12 semanas. Depende también qué tan complejo lo quieras hacer, pero aquí prácticamente son 4 puntos. O sea, tienes que pensar en un programa de liderazgo intergeneracional. Es decir, los líderes de tu organización no deben de pensar que hay un solo estilo de liderazgo y de que así tienen que ser liderados todos los equipos. O sea, creo que los líderes son una columna vertebral para que el trabajo intergeneracional pueda funcionar realmente. El reverse mentoring estructurado, esto no es un mentoring tradicional, en donde un senior enseña a un junior, sino que haya un mentoring bidireccional. El otro día en el grupo del trabajo, alguien publicó que había ido a un evento de apoyo, de sembrar árboles y todo ese rollo, ¿no? Entonces pregunta a uno de los líderes, más bien postea a uno de los líderes una foto donde están todos ahí, una selfie y todo. Y yo pongo GPI. Y recibí como 3 mensajes de ¿GPI? ¿Qué es eso? No, entonces, ese mentoring hacia arriba también debería ser que la chaviza le enseña que nos enseña a nosotros, las generaciones de antes, pues cuál es el nuevo glosario de información. Mi jefa el otro día me dice, oye, estoy en un evento, y le dije, chale, ya me dio FOMO. Y me dice, ¿FOMO? ¿Qué es FOMO? Y yo como, es el miedo a ser dejado fuera. Oye, ¿sabes? También hablando de eso, ¿qué onda con los cuarentones que no quieren bajar TikTok?
Bueno, yo tengo amigos centennials que no quieren bajar TikTok tampoco, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero Pero bueno, o sea, otra vez, ¿cómo vas a entender a las otras generaciones si no tienes la flexibilidad para ver qué contenido están generando, qué están bueno, consumiendo? sí, 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 cuarentones y también, bueno, pues, o sea, fíjate, mi mamá tiene Facebook, tiene Instagram, tiene TikTok y tiene WhatsApp, ¿no? O sea, las mismas redes sociales que yo. Y mi papá, si con pedos usa el WhatsApp, ¿no? O sea, también es otra. Oye, hay otra que también me gusta mucho y esta está súper de moda y tiene que ver con el rediseño de tu EVP o de tu propuesta de valor al empleado. O sea, que sea coherente. Entonces esta EVP que no funcione y que quede sólida siempre para atraer a las personas, sino tiene que ser este tema disruptivo, ¿no? Imagina, dime. Y aquí yo te quiero hacer una pregunta, Mao. ¿Cómo haces una propuesta de valor al empleado que abarque las 5 generaciones? Una sola es imposible. Ok. O sea, creo que uno de lo que hemos hablado es tener una sola vuelve complejo. Y si tiene que ser una sola, debe de tener diferentes elementos que cubran las necesidades, pienso yo, de las diferentes generaciones. Ok. O sea, yo la vería por ahí. Imagínate una EVP como lo que decían los millennials, ¿no? Vente a chambear a mi empresa, o sea, te contrato, y te doy así de entrada, te me vas un año de vacaciones, güey. Ya, así. Regresa el próximo año y ahora sí te pones a chingarle, ¿no? Entonces, imagínate, Wow. no manches, yo tendré aquí a todos los centennials pidiéndome chamba, ¿no? Claro. Oye, y la última tiene que ver con hacer una arquitectura de proyectos intergeneracionales. O sea, imagínate crear proyectos o iniciativas estratégicas donde los responsables sean diferentes generaciones. Y la idea de ponerlos allá. Y fíjate que esto yo sí lo he trabajado, he tenido proyectos buscando esta intergeneracionalidad y me han resultado súper bien. Y terminan siendo los mejores amigos y se entienden y terminan creando cosas muy padres porque justamente combinan elementos de experiencia y de innovación. Entonces, esto para mí en los proyectos que yo he llevado a cabo ha sido un éxito. Me acuerdo del meme de que dices, cuando sales de la universidad y tu mejor amigo termina siendo un señor de 55 años. Totalmente, sí. 100% así los ves, luego a los chavitos con los señores, pero increíble. Oye, vamos a pasar a la fase 3. Fase 3, medición, iteración y sostenibilidad. Esta va a depender del tiempo que te tardes en ya tener como este BAU, ¿no? Porque al final este proyecto, esta iniciativa tiene que estar viva. Entonces, obviamente, tienes que seguir iterando, tienes que mantener una mejora continua. Y aquí les vamos a dejar algunas métricas que pueden seguir. Se las digo a grandes rasgos. Reducción de la rotación voluntaria, mejora en el índice de engagement, confianza en la organización, equipos multigeneracionales activos y satisfacción con el EVP diferenciada. Entonces, bueno. hay algunos benchmarks que se los vamos a dejar también por aquí. Y bueno, pues obviamente el objetivo es que estos KPIs vayan mejorando. Sí, y sobre todo, ¿sabes? Yo con cuál me quedaría. O sea, si tuviera que elegir uno, elegiría el tema de los equipos multigeneracionales activos. Ese me encanta. Te digo que a mí me ha funcionado muchísimo. Está chingón. O sea, entonces, acuérdense, yo creo que esta es la métrica del equipos multigeneracionales activos. Esta está genial. Y bueno, a ver, principios no negociables de este proyecto de 3 fases. No es un taller, es una transformación sistemática en fases. No parte de estereotipos generacionales, sino que es parte de un diagnóstico. No busca que todas las generaciones sean iguales, eso no va a pasar nunca, pero sí busca que a través de sus diferencias puedan construir. No es un proyecto de recursos humanos, esto sí no puede ser un proyecto de recursos humanos, sino es un proyecto organizacional completo. Y no se trata del bienestar como beneficio, sino de cómo generar una infraestructura de productividad a través de ello.
¿no? Y lo platicábamos en el episodio anterior, Mau. Tenemos estos objetivos en donde no estamos alineados, pero oye, pon a tus diferentes generaciones a alinearse, a hablar, a generar conflicto, a dar ideas. Así es como realmente vamos a llegar a la alineación y vamos a llegar a que las generaciones puedan trabajar juntas. A llegar a sacar al elefante de la sala. Vámonos, ¿no, Sof? Muy bien, pues vámonos al cierre. Antes de cerrar, quiero decir algo que el libro de Lipovetsky no dice, pero ninguna generación tiene la razón completa. Cierto. Y eso hay que aceptarlo y por eso siempre tenemos que estar abiertos a escuchar a las demás generaciones. Cierto. Y que los boomers construyeron estas instituciones, la Gen X demostró que se puede sobrevivir solos, los millennials pusieron el propósito en el centro y bueno, los centennials introdujeron los límites como acto de dignidad, ¿no? Entonces, todos tienen una pieza importante dentro de este gran rompecabezas que tanto necesitamos. Y el problema no es la diferencia, el problema es que no adaptemos los espacios para que estas diferencias puedan convivir. Entonces, este fue el elefante en la sala, Mau. Yo soy Sofi. Y yo soy Mau Castro. Y pues esperemos que se hayan llevado un gran aprendizaje sobre las generaciones. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, vayan al canal de YouTube, suscríbanse también a Spotify, también estamos en Apple, estamos en Tinder, estamos en OnlyFans, estamos en todos lados. Entonces, donde vean el elefante en la sala, denle seguir. Nos vemos la próxima. Síganos.